Hola a todos mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Como veis, mi saludo hoy no es tan efusivo como siempre porque el tema del que vamos a hablar va a ser un tanto escabroso, es serio, es un tema sensible. Ya dije unos vídeos atrás que no iba a hablar solamente de la Zaragoza divertida, de una Zaragoza, digamos, desde un punto más mundanal o más frívolo, sino que también quería hablar de los temas serios, de las sombras tras la ciudad. Así que hoy vamos a hablar de personas desaparecidas, aquí. Así que ya sabéis, ponme en 1.25 y comenzamos. Y en primer lugar tenemos que hablar de datos de España. Ya sé que esto es Zaragoza en YouTube, pero una de las primeras cosas en las que quiero ser crítico es que por la información que he intentado sacar, así como en España, gracias al INE, al Instituto Nacional de Estadística y a otros estamentos, es muy fácil sacar todo el tema de personas desaparecidas que han sido encontradas, etcétera, etcétera. Es bastante fácil encontrar esa información, pero en cuanto nos vamos a solamente la provincia de Zaragoza, concretamente en Zaragoza, ahí automáticamente se convierte en algo bastante más complicado. Zaragoza no tiene un registro detallado de acuerdo de todas estas cosas. ¿Por qué puedo saber algunos de estos casos? Porque hay organismos independientes o gente estadística, ¿vale?, que lo que se mete es, a lo mejor, a datos de la policía, se meten a las comisarías de policía a ver, por ejemplo, el número de denuncias, ¿vale? Entonces dicen, pues cuántas denuncias ha habido por desaparición, y entonces pues las cuentan y de esa forma puedes sacar el dato. No es porque precisamente se faciliten o se den los datos, como reitero, en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que viene muy bien para este tipo de cosas. Y aunque por aquí debajo os voy a dejar las cifras exactas en unidad, en el año 2023 el número de desapariciones en España, de personas desaparecidas en España, fueron de 15.100 aproximadamente, ¿vale? Mientras que en el 2024 el número de desapariciones en España fue de 16.100. Es decir, de un año para otro se incrementó en 1.000 la cantidad de personas desaparecidas. En cuanto al año 2025, no lo sabemos exactamente todavía, porque hasta que no llegue el 2026 no se van a poder liberar datos estadísticos. En el año 2024 hubo 762 desapariciones. Estas 762 desapariciones corresponderían a la Comunidad de Aragón. Dentro de lo que es la provincia de Zaragoza serían 518 desapariciones. 119 hombres adultos, 61 mujeres adultas y 437 menores. Claro, yo sé que muchos de los que me estáis viendo, ¿vale?, países en el continente americano, Venezuela, México, Colombia, Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera, esas cifras resultan irrisorias o risibles para vosotros, porque vais a decir, bueno, lo que desaparece en España en todo un año desaparece en mi país en una semana, ¿vale? Eso puede ser, pero hay que tener en cuenta que se supone que este es un país que, digamos, se vanagloria, ¿vale?, que presume de seguridad, no a los niveles a lo mejor como pueda ser Japón o alguno así, pero que presume de seguridad, que tiene también, se supone, unas buenas fuerzas de seguridad del Estado, ¿de acuerdo? Y que precisamente muchas personas de otros países, como puedan ser Venezuela, Argentina, México, Colombia, Bolivia y demás, vienen aquí precisamente para disfrutar de una seguridad que no tienen allí. Sobre todo para ellos y para sus hijos, ¿vale?, para que crezcan en un entorno más seguro. Entonces, ¿por qué hago también este vídeo? Porque, como vais a ver ahora, que lo voy a comentar, hay bastantes personas extranjeras entre los desaparecidos. Entonces, imagínate tú que vas a tener un hijo o tienes un hijo pequeño y dices, no quiero que se críe en un país, en mi país, porque es ahora mismo muy inseguro y por lo tanto me voy a España para disfrutar de esa seguridad, para que no haya problemas con que le ataquen, le asalten, lo secuestren, lo apuñalen, etcétera, etcétera. Te vienes aquí a España pensando en tu futuro y en el de tus hijos y pensando en esa seguridad que te brinda este país, para que luego acabe desaparecido, acabe apuñalado o acabe
que ya no se le va a volver a ver o no se le encuentra. Es decir, esas cosas están pasando, ¿vale? Tanto a nivel de España como a nivel de Zaragoza son más o menos unos datos similares. Es decir, en torno al 70-72% se encuentran en menos de una semana. Es decir, son desapariciones que principalmente se hacen por menores, porque mi hijo no ha vuelto a casa, hace 2 o 3 días que no ha vuelto, no coge el teléfono. Entonces, en esos casos, ¿vale? La policía sí que hay que decir y hay que reconocer que se mueve muy, muy, muy rápido, sobre todo cuando se tratan de menores, ¿vale? Se mueve muy, muy rápido. Pero claro, ahora imaginemos que tú eres un chico de un país de América, imagínate, venezolano, argentino, mexicano, lo que sea, y que tienes pues 19, 20, 21, 22 años y vienes aquí, ¿vale? No eres menor, eres mayor de edad, pero vienes aquí a trabajar, ¿vale? Y entonces tu familia no está, tus padres, tus amigos y tal, están en tu país, tú has venido aquí a trabajar o a estudiar o lo que sea, y de repente desapareces, ¿vale? Sobre el papel, aunque luego puedan decir que no, pero sobre el papel no se va a poder hacer nada. Es decir, si tu madre desde Argentina llama a la oficina de Zaragoza a decir, mi hijo hace 3 semanas que no me coge el teléfono, bueno, ¿y cómo sabe usted que no está en su casa? Es que no lo sé porque no vivo allí, soy de Argentina, mi hijo se ha ido a vivir allí, hace tal. No van a hacer prácticamente nada o van a tardar mucho en hacerlo. Tiene que ser que la denuncia la haga una persona que esté conviviendo o que esté relacionada aquí con la víctima, con el desaparecido, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo la madre, el padre, lo que sea, viviera aquí, sí que podría decir, oiga, mi hijo hace 2 días que no viene a casa. Pues por lo tanto automáticamente ya se ponen en marcha. En ese sentido, una vez que se activan los protocolos y que se sigue tal, la verdad es que la cosa es muy, muy, muy rápida. Ahora mismo, según estadísticas, mientras estoy grabando este vídeo, hay 19 casos abiertos de personas desaparecidas en Zaragoza. 19 personas que las están buscando ahora mismo. Como he comentado un par de minutos atrás, el 72% aproximadamente de las personas desaparecidas se encontraban en menos de una semana, pero hay un 28% que tardan meses o que nunca se acaban de encontrar. Esto, si lo extrapolamos a España, a los 16.000 y pico que había, pues un 28% estamos hablando de un par de miles de personas, lo cual es bastante, bastante serio. Un dato muy importante a tener en cuenta es que una parte de todos estos adultos que desaparecen son personas mayores con algún tipo de enfermedad mental degenerativa, como pueda ser demencia senil o Alzheimer. Personas que en un momento de confusión o de susto se escapan de sus residencias o de las casas en las que son cuidados por sus familiares y ya nunca se les vuelve a encontrar o aparecen tiempo después fallecidos. Como he mencionado, es que aproximadamente el 44% de las personas desaparecidas o de las denuncias desaparecidas son sobre menores y aproximadamente pues el otro 56% serían mayores de edad. Cada vez están desapareciendo más personas y dentro de esas más personas sorprende el porcentaje no solo de menores sino también de extranjeros, es decir, personas extranjeras o hijos de padres que han venido aquí y que desaparecen. Es la verdad que es un dato bastante turbio. A veces no sé si se corresponde con la realidad total, pero bueno, dicen que el 1,4% de las desapariciones tienen desenlaces fatales. Entendemos ahí que te dan a entender cómo que esa desaparición se acabe convirtiendo en algún tipo de asesinato o alguna cosa así. Pero hay mucha gente que aparece muerta. Sí que es verdad que la gran mayoría de esas desapariciones en las que aparecen personas fallecidas luego se determinan que ha sido por causas accidentales. Ese 1,4% correspondería a 325 de las desapariciones denunciadas, de las cuales 147 fueron por motivo accidental y 75 por suicidio. Durante este año, por ejemplo, recuerdo que me quedé un poco preocupado porque hubo una chica joven de procedencia asiática, no recuerdo si era china, tailandesa, pero bueno, recuerdo que era de procedencia asiática. Si puedo la encuentro, dejaré la noticia por aquí mientras hablo, en la que desapareció, ¿vale? Decían que tenía algún tipo de problema psicológico.
y que desapareció y fue encontrada unos días después, además en un estado bastante chungo de descomposición, en apenas 2-3 días, ¿de acuerdo? En la ribera del canal. Algún día os enseñaré, porque la ribera del Canal Imperial, ¿vale? O el Canal Imperial es una zona muy larga que atraviesa toda la ciudad, y os lo enseñaré en futuros vídeos, distintas partes del canal, ¿de acuerdo? Para que podáis apreciarlo por todos los barrios por los que pasa, porque la verdad es que hay puntos en los que está muy chulo. Luego, apenas, no sé si fue una semana y media, 2 semanas después, apareció otra chica, bueno, mejor dicho, desapareció otra chica que fue encontrada también un par de días o 3 en la ribera del canal, además en sitios relativamente cercanos. Yo, ya sabéis, que es mi corazón de espíritu detectivesco, dije: como haya una tercera de aquí a los próximos meses, esto es un asesino en serie. Porque chicas jóvenes que estaban por la zona aparecen 2-3 días después flotando en el Canal Imperial, en estado de descomposición y nadie ha visto nada, nadie las ha visto caer, nadie las ha visto, las encuentran ya de eso. A mí, sinceramente, me suena muy mal. Y es una cosa que yo a día de hoy estoy buscando, ¿vale? O sea, me meto regularmente en los periódicos para ver si hay otras personas, especialmente mujeres, porque cuando son 2 dices, a lo mejor está el típico fetiche de ir a por mujeres, aunque no tiene por qué y puede atacar a cualquier tipo de público. Pero sí que estoy pendiente de mirar a ver si hay más casos de desaparecidas y que acaben siendo encontradas unos días después en el Canal Imperial. Y bueno, para dejar esto con un poco de buen sabor de boca dentro de lo malo, volver a repetir que la policía... No puedo hablar en todos los casos y para todas las causas de lo que es el desempeño de su labor de trabajo, pero sí que puedo garantizar que lo que se refiere a personas desaparecidas, a la búsqueda, una vez que se denuncia, que se cumplen los procedimientos de búsqueda, no hay que tener ninguna duda sobre su eficacia, son muy buenos. Siempre puede haber algún caso de yo denuncié la desaparición tal y que te topes pues con alguien que no tiene empatía o con alguien que es directamente un inútil, un incompetente y que pueda sufrir ese caso, pero en casos de desaparecidos la verdad es que las cosas funcionan bastante bien y las localizan bastante rápido. Otra cosa que también quería comentar es eso que se ha hecho famoso a causa de las películas americanas de para poder denunciar una desaparición tienen que pasar 48 horas. No es cierto, ¿vale? Al menos en España, si alguien ha pasado por eso, no es cierto. Obviamente hay que tener en cuenta una cosa: si tú eres una madre o un padre o quien sea, tienes un menor a tu cargo o una persona, no tiene por qué ser menor, una persona que normalmente llega a casa a las 10 porque siempre llega a las 10 y de repente llega un día y son las 10:30, las 11:30, le llamas por el móvil, no te lo coge y entonces automáticamente llamas a la policía: oiga, que quiero denunciar una desaparición, que es que no me coge el teléfono, por 1 hora, 1 hora y media van a pasar de tu culo. Pero si una persona que normalmente suele llegar a las 10 de la noche, de repente son la 1, la 1:30, las 2 de la mañana, no da señales en el móvil aparece apagado, que nunca lo tiene apagado, o no da algún tipo de señal o lo que sea, sobre todo, especialmente si es menor, hay que decir que en ese momento tú ya puedes denunciar a la policía, avisar a la policía y sacar algún tipo de operativo, ¿vale? Lo lógico es no llamar a la policía lo primero. Lo suyo, y aquí doy sí que yo un par de consejos, es, en primer lugar, ¿vale? En primer lugar, siempre saber con qué persona estás, ¿de acuerdo? Hay muchos padres que dicen, ¿a dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Normalmente los chavales, pues claro, es que, vamos a ver, no te van a decir, pues el chaval si va a hacer algo que tú le puedes echar la bronca, no lo va a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a estar fumando porros, voy a estar ahí metiéndome, o bebiendo, haciendo botellón. No te lo van a decir, no te lo van a decir porque eres su padre, eres su madre, por muy buen rollo que haya, y si no le vas a dar la chapa y no quieren que les des la chapa. Entonces ese tipo de preguntas, lo más probable es que te mientan y te digan, pues voy a casa de fulanito a jugar a la Play. Puede ser verdad o puede no serlo.
Por lo tanto, la pregunta que tienes que hacer, la pregunta clave es ¿con quién has quedado? Eso normalmente los chavales no suele haber ningún problema, es decir, ahí los pillas con la guardia baja y ahí sí que te van a decir la verdad, a menos que seas un padre dando chapa de no vayas con fulanito, es una mala influencia. Ten muy presente las compañías con las que van, porque un adulto, salvo que esté ocultando algo raro, normalmente te va a decir dónde va. Pues voy a una cena de empresa, he quedado con los compañeros de trabajo, pues voy a hacer tal historia. Entonces es más o menos fácil saber los pasos que ha seguido, porque normalmente los adultos, pues ya digo, a menos que se oculte algo, no sé, una aventura, un affair, algo ilegal, normalmente los adultos pues no tenemos problema en decirlo, ¿de acuerdo? Pero los jóvenes pues sí, pues porque suelen pues hacer fechorías, hacer tropelías, hacer sus cosillas y no quieren que los padres les den la chapa. Entonces lo importante es preguntarle con quién ha quedado. En el momento en el que te diga que ha quedado con fulanito, ya digo, en la gran mayoría de casos suele ser verdad, en ese momento, si tu hijo, hija o quien sea desaparece, automáticamente ya sabes una fuente fidedigna que ha estado con él. Puede que su testimonio ayude mucho o no, pero la cuestión es que ya sabes que ha estado con él y él va a poder decir, pues sí, pues fuimos a tal sitio, tal igual, porque creedme que un chaval a un padre le puede mentir, pero a un policía la gente no suele mentir por la que te puede caer. Normalmente los chavales ante la autoridad se acojonan, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si a fulanito que ha quedado con el desaparecido, simplemente si no tiene nada que ver con su desaparición, pues va a decir, pues sí quedé con él, estuve con él de tal hora a tal hora, fuimos, hicimos tal, y de ahí ya seguir todos los pasos. Y por último os voy a dejar por aquí abajo, tanto en España como en Zaragoza, el teléfono para casos de desaparición, a donde llamar en el caso de que desaparezca un familiar vuestro. Repito, especialmente si es menor, se ponen enseguida las pilas, nada eso de 48 horas y no puedes denunciar una desaparición hasta pasas 48 horas, es totalmente falso. Hay que tener mucho cuidado con los jóvenes porque se dan muchos casos de que se peleen con los padres o lo que sea y entonces se fugan y pueden estar unos días fuera y los padres les dan un infarto y a lo mejor está en casa de una amiga que se ha escapado y no quiere ir a casa porque no les quiere ver. Hay casos así de ese estilo, ¿vale? Pero no tomar las cosas a jauja. Muchas veces cuando desaparece alguien, ya vendrá, estará por ahí. Ahora vivimos, por desgracia, en un mundo mucho más inseguro que hace 50 años, mucho más violento y sobre todo mucho más imprevisible. ¿Cuánta gente hay? Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Aquí y en Zaragoza se está viendo un poquito más, pero eso lo comentaré en un vídeo más sobre seguridad e inseguridad de Zaragoza, pero ya está viendo algún que otro tiroteo aquí. Pero ¿cuántas veces habéis visto casos, incluso puede que conozcáis algún caso de una persona que salía de su trabajo, caminó hacia su casa, de repente se produce un tiroteo y una bala perdida le da a esa persona y la mata? Y dices, o sea, es un mundo ya no solamente peligroso, sino imprevisible, porque cuando un mundo es peligroso, pero más o menos dices, oye, por ahí no vayas porque porque ahí te puede pasar algo, oye, por ahí no vayas porque tal, pero es que ahora mismo realmente como tal no hay zonas seguras y te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y hablando de chapas, ya no os doy más la chapa. Espero que os haya gustado e interesado este episodio de Zaragoza en YouTube. Voy a hablar más acerca de muchos temas relacionados, las luces y sombras de esta ciudad. Y ya sabéis, chavales, likeazo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, mientras es gratis de momento. Y que si os ha gustado este vídeo, nos veremos muy prontito en el siguiente.